Hola monstruos, yo soy Gerardo y esto es Asterión Libre. Bienvenidos. Hola, el día de hoy estoy aquí para hacer un book tag. Hace casi un mes, el 1 de septiembre 3/13, me invitó a hacer un book tag que es de la comunidad de YouTube. Y pues le dije que iba a cambiar las consignas de las preguntas porque el book tag que ella hizo es sobre gente que ya lleva tiempo en BookTube y pues yo llevo apenas unos cuantos meses y ni siquiera tengo todavía videos de libros en el canal. Espero que para cuando estén viendo este video ya haya algún video que haya subido. Justo ahorita estoy terminando de editar uno y pues me gustó mucho la luz que entra ahorita aquí en la casa y me acomodé en el sofá, entonces creo que es tiempo de contestar este book tag, que no son las mismas preguntas que ella contestó, sino otras que busqué en internet que son para newbies en BookTube, es decir, gente nueva en BookTube, y pues se las voy a contestar ahorita. Primera pregunta, ¿por qué abriste este canal? Bueno, este canal lo abrí porque obviamente me interesa hablar de libros y yo cuando di clases en una prepa hace como 5 o 6 años pensé en pedirles a los alumnos un proyecto parecido, de crear un canal de YouTube. Más que crear un canal de YouTube era nada más subir una reseña de un libro que hayan leído y hablar de él frente a cámara, y era opcional subirlo a YouTube o no. El chiste era, pues había unos parámetros ahí para calificar, y entonces para yo pedirles hacer ese trabajo, pues yo me grabé haciendo una reseña de un libro que a mí me gustaba, que era Unos cuentos de Kafka, un animalario. Y pues desde ahí me quedó la espinita de decir, bueno, sería interesante dedicarme a hacer esto, sobre todo porque pues en aquel entonces BookTube era muy famoso. BookTube estaba creciendo y se hablaba mucho de literatura popular, literatura, yo creo que más bien literatura, ¿cómo se le dice?, de adolescentes, literatura juvenil y literatura pues muy comercial, y dije, bueno, también se puede hacer algún canal más o menos interesante o para divulgar ese tipo de literatura que no es la comercial y conocida. Lo intenté, lo hice, no me gustó mucho porque lo hice muy técnico y medio aburrido. Pero aquí estoy gracias a los juegos de mesa, porque realmente este canal pretende hablar de las dos cosas, de juegos de mesa y de libros. Pregunta número 2, ¿qué significa el nombre de tu canal? Pues el nombre de mi canal, Asterión Libre, está influenciado en uno de mis cuentos favoritos de toda la vida, escrito por uno de mis escritores favoritos, que es Jorge Luis Borges. El cuento se llama La Casa de Asterión y cuenta desde una perspectiva diferente el mito del Minotauro. El Minotauro está pues encerrado en su laberinto, y realmente el cuento de Borges lo que hace es pues ponernos frente a un monólogo. Es el Minotauro hablando desde su experiencia, cómo se siente vivir ahí, cómo para él donde vive es su casa y no una cárcel realmente, y espera que algún día llegue alguien parecido a él para tener compañía, ¿no? Y me gusta mucho ese cuento porque es un giro de tuerca a la idea del monstruo, ¿no? Le brinda la voz a la víctima, que en este caso, bueno, le brinda voz a quien se supone que es el victimario, el monstruo. Y entendemos gracias a este cuento de Borges que, bueno, los monstruos, al contar su historia, los marginados, pues no son realmente victimarios, no son los malos de la historia necesariamente. Y pues ya, Asterión Libre, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuáles cosas únicas o divertidas puedes aportar a BookTube? Pues lo interesante o único tal vez sea que es un canal en el cual quiero hablar de juegos de mesa y de libros, y tratar de hacer ahí un crossover cuando se puede. Por ejemplo, tengo ahí una lista que estoy empezando a hacer de libros que son como juegos de mesa. También quiero hablar de juegos de mesa inspirados en novelas, en libros y otras cosas. Divertido, no sé, la mera verdad trato de hacerlo divertido, pero no sé si lo esté logrando hasta ahora. Déjenme en los comentarios si soy muy aburrido o divertido, o que estaría más interesante. Creo que funciono más cuando estoy con otras personas. Y también creo poder hacer muy pronto secciones en las cuales tenga invitados para hablar de libros y de juegos de mesa. Pregunta número 5.
¿Cómo empezaste a leer? Creo que empecé a leer pues cuando era un niño. No es que yo leyera mucho, pero una anécdota que me gusta mucho contar es cuando mi mamá me daba libros de colorear, y cuando yo me aburría de estar coloreando, yo le pedía que ella me contara las historias que había allí, ¿no? Entonces ella me decía, pero es que no hay nada, no hay una historia, son solamente monitos para que ilumines. Y yo le dije, no, pero yo le decía, pero ahí hay una historia, dímela, ¿no? No sé si yo estaba en kinder o en primaria, tenía como 5 o 6 años. Y entonces ella se inventaba historias y me las contaba, y ella me cuenta que después yo agarraba el mismo libro para colorear y lo veía, y viendo las imágenes, pues yo verbalizaba la historia, la estaba contando. Y a veces ella se asustaba. Ella se asustó y me vio y dijo, pues mi hijo ya está leyendo, pero realmente no estaba leyendo palabras, sino imágenes. Creo que ahí es como comencé a leer. Y después, pues ya un poco más grande, en sexto de primaria, tenía un amigo con el cual nos gustaba hacer cómics. Sobre todo de los Simpsons, porque en ese entonces había cómics de los Simpsons y eso era muy, muy padre de leer. Era una cosa muy curiosa de haber nacido antes de los 2000, porque no teníamos internet en todos lados, no había pantallas en todos lados. Entonces tener un cómic de los Simpsons era como tener un episodio de los Simpsons ahí a la mano. Entonces los leíamos. Él le gustaba hacer pues los dibujos, y yo hacía los textos, ¿no?, de los diálogos, y nos inventábamos ahí capítulos. Muchas veces creo que era nada más volver a contar. En la secundaria leí cómics como Spider-Man, tal vez algunos de Batman y X-Men, pero sobre todo Spider-Man, y llegué a la lectura como más formal. Gracias a la música yo compraba muchas revistas que tenían textos sobre música, de las reseñas y demás, y una de las revistas que más leí fue La Mosca en la pared, y ahí empecé a leer autores que después me daría cuenta y me sorprendería que eran pues autores de literatura, ¿no? Como José Agustín, Eusebio Rubalcaba, Adriana Díaz Enciso, incluso el mismo Arturo Vega Gil, que pues era un integrante de la banda Botellita de Jerez y contaba como las crónicas del Waka Rocker. Entonces a mí me gustaba mucho eso, y de ahí pues di el salto a otro tipo de literatura, pero pues yo leía de todo, ¿no? Siguiente pregunta, número 6. ¿Cuáles son tus booktubers favoritos? Estoy seguro que no los voy a mencionar todos, porque pues yo consumo booktube y YouTube desde hace muchos años, quizás como 10 años, y los utilizo luego mucho para mis clases, ¿no? Pero los que tengo aquí anotados que quería mencionar son Wisecrack, que es uno en inglés, que ahora creo que es un canal de muchos otros tipos de videos, no nada más sobre literatura. Pero ahí había un tipo que era una especie como de rapero, un chico del gueto afroamericano, que habla de libros de una forma muy interesante y creativa, me gusta mucho. Y en español pues está Observatorio de Booktube de José Miguel Tomasena, el cual es pues también escritor, y su canal de YouTube se me hace muy interesante porque él estaba haciendo una tesis sobre el fenómeno Booktube en habla hispana, creo, y entonces como proyecto de su tesis, que la estaba haciendo en Barcelona, creo que es su tesis doctoral, pues también creó un canal de Booktube, y es muy interesante porque al principio empieza muy serio analizando a los booktubers y viendo tendencias, haciendo estadísticas, pero terminó cayendo en el juego y más o menos como le terminó gustando, creo yo, porque hace book tags y contesta preguntas y demás. Y pues el tipo me cae bien aparte. Saludos a Tomasena. También Teoría del Caos, que es un canal de otro mexicano que hace muchos videoensayos sobre literatura y da su opinión y la sustenta con argumentos, compara textos. Tiene uno muy bueno que me gusta sobre por qué Rayuela ha envejecido mal, el cual pues lo apoyo, pienso más o menos de la misma forma, muy bueno. Y 313, que ella pues básicamente hace también reseñas de libros de todo tipo, de ensayos, de literatura, y con ella es con la que a veces más he interactuado a través de Instagram, que yo no tenía Instagram antes, lo abrí precisamente para el canal y descubrí que ahí es interesante conocer otras cosas que hacen los booktubers.
Siguiente pregunta, número 7. ¿Qué tipos de libros te gusta leer? Pues en general me gusta todo tipo, pero especialmente me gusta el género de cuento. Yo leo mucho cuento, me gusta mucho. Me gustan las historias que se cuentan bien en poco tiempo. También me gustan las novelas, pero tiendo a leer más novela corta o novelas que son estos como juegos literarios que no realmente te cuentan una historia. Ahora es mucho como que la novela es un espacio literario en el cual se mezclan un montón de géneros y encuentras ensayo, poesía, crítica crónica mezcladas ahí, ¿no? Creo que la novela es el género menos puro que hay y eso me gusta. También leo poesía y últimamente he estado leyendo mucho ensayo. Me gusta mucho el ensayo, sobre todo de divulgación científica y que tiene que ver con cuestiones lingüísticas también e históricas. Entonces, esos son los libros que me gustan. Y finalmente, número 8. ¿Cuál pregunta te gustaría que otros booktubers contestaran? Me gustaría, y los voy a etiquetar ahí, no tanto para que hagan este book tag, porque pues ustedes ya no son nuevos. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Es cierto que BookTube está muerto? Yo cuando recién intenté investigar más sobre qué estaba pasando con el fenómeno de BookTube me metí. Y pues veo que pues muchos dicen que esto ya se acabó y está muerto. Entonces me gustaría que contestaran esa pregunta. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque es una friega estar grabando y editando y cortándote. Y yo ya estoy harto más o menos de eso. Veo que mis habilidades para la computadora no son lo mejor. Entonces me tardo muchísimo en editarlos. Entonces a partir de ahora los videos que voy a hacer van a ser más como esto, ¿no? Videos más como en falso directo, en donde prácticamente no voy a cortar nada o tratar de no cortar nada, nada más poner musiquita de fondo y ya está. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? Pregunta extra también para mi público que viene por los juegos de mesa y demás. ¿Cuál nombre se les ocurre para la gente en YouTube que se dedica a hablar de juegos de mesa? Porque creo que no tenemos un nombre. O sea, la gente que se dedica a hablar de libros son booktubers. La gente que habla de cultura y de cosas más generales, pues son culturatubers, ¿no? Ese es el tipo de YouTube, de canales de YouTube que consumo. Entonces, nunca he visto que algún youtuber de juegos de mesa diga, bueno, pues nosotros somos ludotubers, gametubers, juegamesatubers. Ni siquiera en inglés. Porque luego está el término gamer, que no sé si ellos utilizan el término gametuber o algo así. Pero se confunde mucho también con los que hacen videojuegos. Bueno, no que hacen videojuegos, pero que hablan de videojuegos y hacen reseñas de videojuegos. Entonces ahí están esas dos preguntas para el público y consumidor de Booktuber. ¿Por qué se sigue haciendo Booktube? ¿Y qué nombre se les ocurre interesante en inglés o en español para hablar de la gente que estamos aquí en esta plataforma hablando de juegos de mesa? Y bueno, eso es todo. Si les gustó este nuevo formato como más relajado, menos editado, déjenme sus comentarios, ideas para el canal sobre cómo seguir mezclando libros con juegos de mesa. Déjenmelos, compartan, denle like, suscribir y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Gracias por pasar a Asterión Libre. Por eso tengo que estar editando, porque me trabo mucho, no soy muy bueno. De hecho, me cuesta trabajo estar viendo la cámara porque estoy grabando con el iPad y entonces yo quiero ver como aquí, pero estoy viendo para otro lado. Bueno. Gracias.